Vamos a poner esta regla, ¿no? Que si vas a salir, pues te puedes meter allá por donde está Came, pero ya no regresas acá, ¿sí? ¿Están de acuerdo o se enojan si ponemos esa regla? ¿Sí? Para que no distraigamos. Vamos entonces a abrir Hechos 2, por favor, 42 al 47. La Biblia en Hechos 2, 42 al 47. Y vamos a leer este aspecto de una iglesia en movimiento. Acuérdate que estamos en una serie de predicaciones de la iglesia en movimiento. ¿Cómo inició la iglesia cristiana? Primero leímos en el capítulo 1 que Jesús ascendió a los cielos, y en ese mismo capítulo leemos que se quedaron 120 en el aposento alto en Jerusalén, y primero se organizaron y dijeron: falta uno de los 12 porque Judas se fue. ¿Estás de acuerdo? En el capítulo 2 ya son 10 días después de que Jesús se ha ido, y se llamó el día del Pentecostés. Estamos hablando de 50 días después de que Jesús asciende a los cielos. Y el domingo predicamos sobre la llegada del Espíritu Santo a los 120 y cómo se dio toda una serie de manifestaciones, como que ellos hablaban de Jesús y la gente que estaba viniendo a las fiestas del Pentecostés escucharon en sus propios idiomas. Comentábamos que no hablaron jeringonzas, así se le habla. Hablaron en lenguajes conocidos y por lo tanto se maravillaron. ¿Qué pasa que les entendemos a estos galileos? Y ahora, de Hechos 2, 42 al 47, ya lo leímos. Habla de esta iglesia. Después de que predica Pedro. Importante que entendamos que en el Antiguo Testamento, cuando vemos a alguien sobresaliendo de manera especial, la Biblia se asegura de señalar que el Espíritu Santo, por ejemplo, Sansón, el Espíritu Santo cubrió a Sansón capacitándolo para actuar con poder extraordinario. Pero ese cubrir del Espíritu Santo, para hacerlo actuar así, lo hace temporalmente. Y el Espíritu Santo llegaba y se iba en determinados momentos de la historia del pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron que Dios habría de cambiar esa situación y por esta razón anunciaron que en un momento futuro Dios habría de derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo para que de manera permanente vivieran en santidad, vivieran en amor, vivieran en justicia. Y Pedro, en la predicación que ahí se narra en capítulo 2 de Hechos, menciona esto. Dice: ya está pasando lo que los profetas, en el caso del profeta Joel, mencionaba. En Joel capítulo 2, versículo 28 dice esto: que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué ancianos? ¿Qué sueños tienes, anciano? Yo soy anciano, por cierto. Ya tengo 62 años, así que ya me considero un anciano. Respeten mis canas, por favor. ¿Y qué sueños? ¿Todavía tienen los ancianos como yo sueños o ya no? Ya no tengo ningún sueño. Yo creo que sí, yo tengo sueños. Yo espero que tú también. La otra vez hablando con un joven, le dije: ¿qué sueños tienes? ¿Qué visiones tienes? Pastor, yo quiero estar en un grupo de alabanza que sea excelente, que todos quieran sacar lo mejor. Ya ve que andamos con esa ola del grupo de alabanza. Este joven tiene visión. Los jóvenes sin visión, lamentablemente, pues no están apasionados, y eso está pasando últimamente. Que tantas fantasías que ven por internet o que nos recibimos por internet luego roban nuestras visiones. Entonces ahí en Joel 2:29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en el madero? ¿Qué pasó con el cielo? Se ocultó, ¿verdad? Se oscureció. Dice que hubo quienes resucitaron muertos, hubo resurrección de muertos y los muertos andaban de un lado para el otro. Y entonces dice aquí, después de ese día grande y espantoso de Jehová, versículo 32 de Joel, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es lo que recalcó Pedro en el discurso previo, allí en Hechos capítulo 2. Y habla del bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que los creyentes que recibieran al Espíritu Santo estarían sumergidos en el poder de Dios, rodeados de la presencia divina. Sus pecados serían perdonados y recibirían poder para vencer las fuerzas del pecado. Sus miedos, nuestras cadenas de hábitos serían rotas, y con el poder del Espíritu Santo podemos ser fieles testigos de las maravillas de Dios y testimonio de las maravillas de Dios. Así que ahora lo que vemos en este pasaje es cómo un grupo de personas, la primera iglesia, se comporta cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Cuando la carne humana, nuestra carne, queda supeditada a la acción del Espíritu Santo. Los judíos que llegaron a Jerusalén vieron solo una parte del prodigioso evento. Se sorprenderían que los galileos estuvieran hablando también su lenguaje que ellos conocían. Se sorprenderían de lo que estuvieran comentando de Jesús que resucitó. Después se sorprendieron cuando otro Galileo, Pedro, con tanta sabiduría, conocimiento y autoridad, les habló acerca de que ya Jesucristo, el Mesías esperado, había llegado y había muerto y había sido muerto por ustedes, dice, pero también resucitó y ahora está anunciando. Pedro les dijo, ahora se anuncia la oportunidad del arrepentimiento, arrepiéntanse de sus pecados. Y dice Hechos 2:40, y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Aquí cuántas somos? 2, 5, 6, 9, 12, unos 18. ¿Te gusta? 20, pon tú. O sea que para nada, ¿verdad? O sea, llegaron muchos, 3,000 personas, 3,000 personas. Así que ahora ellos estarían siendo la congregación que también los 3,000 recibirían al Espíritu Santo y toda esta congregación estaría ahora iniciando lo que es la iglesia cristiana. ¿Cuál es la característica de una iglesia que está llena del Espíritu? Y son 7. Vamos a ir viendo cuáles son estas características de la iglesia. Primero, pues como dice ahí, que se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Una iglesia que está llena del Espíritu crece. Anótale en tu boletín, por favor, crece. La respuesta al sermón de Pedro fue extraordinaria. 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. Y esos nuevos creyentes pasaron a formar parte de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y seguramente porque no cabrían los 3,000 en el aposento alto, se fueron organizando en diversas casas, formando grupos pequeños
distintos creyentes que con poder del Espíritu disponían de sus casas para que ahí se hicieran reuniones. Y entonces era una iglesia creciendo. 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Y crece. Por eso a mí me gusta trabajar con grupos pequeños. Por eso animo a todos que trabajen con grupos pequeños, que vengan las mujeres, que asistan a las células, que me inviten, pastor, yo quiero que abra una casa en mi célula. Adelante, vamos ahí con usted. Porque necesitamos, esa es la forma en que la gente llega más fácilmente a las casas que aquí, a los templos. Y en tu casa es donde tú al ofrecerla al Señor se santifica tu casa y empiezas a ver cambios en alrededor, así como una piedra que cae en un lago, como las ondas empiezan a avanzar. Una iglesia que está llena del Espíritu ofrece sus casas para que se abran al Evangelio. Segundo, una iglesia que está llena del Espíritu predica y estudia. Una iglesia que está llena del Espíritu predica y estudia la Escritura. Ellos compartían, perseveraban, dice el versículo 42, en la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Doctrina significa enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. Y también iban a la predicación. Y también se reunían en el templo, ya no en el aposento alto, sino iban, como el templo de Jerusalén era muy grande, el templo de Jerusalén tenía así como portales, ¿aquí tenemos portales? ¿Dónde? Pues no, es un patio, ¿no? Pues ese portalito, ¿ah? Bueno, Santiago Tianguistengo tiene portales. ¿Cómo? Bueno, los portales de Toluca sí, pero Santiago tiene el andador, pero no tiene portales. Sí, cierto, sí, perdón, los de Santiago, perdónenme, sí, tienen famosos portales de Santiago Tianguistenco, donde venden ricos tacos y muchas cosas. Sí, cierto, hay portales. Bueno, entonces el pórtico, el portal de Salomón, dice que se reunían ahí, el templo tenía algunos portales ahí, y ahí se reunía la gente, ahí donde se dedicaban los maestros a enseñar, y ahí es donde se reunía la congregación entera, los 3,000, pero también, como dice que cada día, como dice ahí la escritura dice, estaban juntos, perseveraban, fíjate, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y pues lo primero que ocasiona el Espíritu Santo es un amor por las Escrituras. Eso tiene que pasar, si no ha nacido de nuevo usted. Si usted no tiene amor por las Escrituras, pues necesita pedirle al Señor que le dé la oportunidad de nacer. O a lo mejor alguna vez nació al Espíritu, se le fue y ya no le interesa la Escritura. Necesita pedirle al Señor, Señor, es un problema espiritual, yo quiero amar tu Escritura. ¿Sabe qué yo hice cuando empecé en Cristo? Como yo era evangélico de cuna, llegué a los 32 años y no sabía nada de Biblia. La había escuchado cada domingo y no sabía nada. Entonces dije, no, eso está muy grave. Y medio sabía cosas, pero la verdad es que no sabía casi nada. Y entonces le compré a mi hijo una Biblia de niño, y en esas Biblias de niño tienen casi el resumen de todas las historias bíblicas. Y entonces, con la excusa de que, con permiso, voy a leerle a mi hijo su Biblia. Pero era para mí en realidad, porque así, y entonces así rápido me leí el Antiguo Testamento en la Biblia de niño de mi hijo. Entonces ya medio entendí cosas. Pero me gusta, anhelo estar metido en la palabra. Y eso es lo que pasó.
Porque los apóstoles también estaban sorprendidos por lo que estaba pasando en su vida. Y seguramente la gente que se congregó, a ver, explícame, porque eso que dijiste en la predicación, Pedro, pues nos movió, pero a ver, ¿de dónde viene que tú entiendas así el Antiguo Testamento? Entonces, seguramente se reunían en casas, todos los apóstoles se dividían en las casas. Imagínate si eran 12 apóstoles y 3,000 personas, ¿de a cuántos por apóstol? ¿De a 100? No, serían 1,200, ¿verdad? De a 300, 300 gentes. Ahí tú tienes ese grupo de 300, vete con la hermana Rafita que tiene ahí un patio grande y ahí juntas a los 300. Hermana Rafita, prepare el café porque van. Hoy nos toca con usted aquí el apóstol, ¿quién se les ocurre? Mateo va a ir ahí a su casa. Y usted, doña Almita, por favor, ahí en su casa. ¿Para cuántos caben, Almita? No, pues apenas en la sala cabrían unos 30, Almita. Pero ahí en los cuartos se meten y al baño y entonces ahí se acomodan y quizás unos 80. Y bueno, los 300 pues por ahí vemos cómo se acomoda. Si no con Coco, ahí con Coco. A ver, Coco, pues ¿cuántos caben? Yo con usted sí, bastante. Ahí con los perros ahí que tiene atrás, ahí caben bastante. Entonces así se empezaron a organizar, imagínense, porque ellos estaban ávidos de saber a ver por qué. Y yo creo que los mismos apóstoles decían, bueno, pues también nosotros necesitamos reinterpretar, porque también eran bebés, ¿estás de acuerdo? También los apóstoles, porque apenas habían recibido el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Juan 16:13, es una promesa que Jesús hace a sus vidas. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Todo lo que percibirá, será un oidor, pues claro, de lo que está pasando en el mundo terrenal, pero evidentemente es el que captura todo lo que pasa en el mundo celestial. Y dice, y os hará saber todas las cosas. Entonces, ellos estaban en ese descubrimiento de cómo el Antiguo Testamento se aplica a la vida de Jesús. Recordemos que Jesús les había dicho a unos caminantes en Emaús que cuando ellos no entienden qué está pasando, y les termina diciendo, empezó a explicar las escrituras desde Moisés hasta los profetas, y dice, les declaraba que en todas esas escrituras señalaban ¿a quién? A Cristo, a Él, lo señalaban a Él. Ellos todavía no sabían que estaban hablando con Jesús, pero dice, pues toda señala a Jesús. Así es que me imagino a este grupo pequeño de 300 personas, pequeño, entre comillas, ¿verdad? A apóstoles, seguidores que ya traían bagaje con Jesús, y otros muchos nuevos, los nuevos que habían llegado de otros lados y que también se habían añadido, y ahí platicando acerca de esto. Y recuerde, mire, los judíos eran especialistas en la Torá, no eran cualquier persona ignorante, eran especializados en Torá. Cualquier judío tenía que haber sido instruido en sus sinagogas los sábados, y desde niños estaban dale y dale con la Torá, o sea, el Pentateuco. ¿El Pentateuco cuál es? A ver, ayúdenme. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Y también se lo sabe tu niña? Pero le da pena, ¿verdad? Bueno, hasta se voltea para que no la vea. Entonces, los niños de judíos hacen una ceremonia especial para recibirlos como parte de su pueblo, para que ellos ya reciban pues en este caso sus cuadritos que se ponen aquí de leyes en los 13 años, y las niñas a los 12 años. Ellos hacen el bat mitzvah, así, no sé si se pronuncia así, pero así le llaman aquella tradición en el que ya pasa, y el niño que va a entrar a esa mayoría de edad, entre comillas, ya puede participar en la lectura de la Torá. Y
algunas sinagogas no pasa si no repite por completo, por ejemplo, un libro del Pentateuco, o por ejemplo el Salmo 119, entonces lo tienen que tener de memoria. Entonces son cuestiones que hacen ver que los judíos eran muy apegados a la ley, a la Torá, al Pentateuco, a los profetas también, y que era un manejo estricto de la ley. Entonces ellos, naciendo al Espíritu de Dios, pues todo lo que estarían platicando y discutiendo, Fermín, me estás distrayendo, ahorita dejen de abrazarse, sepárense un poquito, pongan atención por favor. Entonces tenían que estar en una condición de mucha inquietud por saber qué era lo que estaba pasando, qué era todo esto. Así es que eran estudiosos que querían saber más. Yo espero que tú anheles eso, anheles estar estudiando y saber más de lo que está pasando en tu vida y lo que la Escritura nos revela respecto a nuestras vidas. ¿Sí estás así? ¿Estás en esa condición o más o menos? A veces, pastor, pero ¿cómo te sientes? Del 1 al 10. Así es 0, así es 5 y así es 10. ¿Cómo te sientes? A ver, tu mano. 6. Y luego otro, sincero, así. 8. ¿Hay alguien más por ahí? 0. 5. Ay, todos les da pena, ¿eh? La única que levanta su mano así es Sandra, hasta arriba. No, son todas. Son bien. Yo las conozco, pues, y los conozco. Sé que son muy modestos, algunos ya están acá. 15. Pero no quiero decirles, pastor. Bueno, el tercer aspecto es que una iglesia llena del Espíritu tiene fervor espiritual. Porque dice que se pasaban alabando a Dios. Eran unánimes como grupo de cristianos entonando viejos y nuevos cánticos, exaltando la obra de Dios, exaltando a Jesucristo, exaltando al Espíritu de Dios, agradecidos por su salvación, expresando por fuera lo que por dentro estaban experimentando. Eran personas llenas de fervor espiritual. El fervor se nota. Si tú eres un ferviente admirador pues supongo aquí los del Toluca, ¿no? A lo mejor eres del Toluca. Y Toluca gana, bueno, del América o de quién sabe, no nos vayamos a pelear, por favor. Pero eres un admirador del equipo de fútbol y gana el campeonato, ¿cómo vas a estar? ¿Alegre o no? ¿Contento, verdad? ¿Fervoroso o no? Fervoroso, así. Vas a estar bien fervoroso. Bueno, ya ganó el campeonato Jesús. Y si eres del equipo de Jesús, ¿cómo debes de estar? Gozoso, fervoroso. Wow, ganó Jesús. Wow, ya está Jesús comprando mi vida, ya la compró. Qué bendición, qué belleza, qué gozo me da. Esto descubrí hoy sobre Jesús, esto descubrí hoy sobre mi propia vida, mi condición pecaminosa. Estoy ferviente porque Dios ya me permitió ver mi pecado oculto. O me permitió ver cómo otra persona, yo le pude hablar de Cristo. ¿No te da gozo hablar de Cristo a otra persona? ¿Sabes tú por qué se va el gozo en muchos cristianos? Porque no comparten el Evangelio. No comparten el Evangelio. Es un gozo cuando tú compartes. No te quiero decir que a lo mejor no se convierte, pero sí que das a conocer a Cristo. Es un gozo, se siente aquí como el corazón. ¿No te ha pasado? Es un gozo. ¿Sabe usted por qué los cristianos pierden el gozo y la presencia del Espíritu? Porque se enfrían, porque ya no fluye el Espíritu Santo que es enviado, como si le pusieran un dique, un tapón, y ya, o sea, no quiere, no, ¿cómo? Es aquí, nada más a mí, Señor. Y llega uno nuevo, una persona por ahí, no, porque se van a burlar de mí, porque yo no sé, y lo dejas, lo retienes. Bueno, pues el Espíritu dice, ok, bueno, ándale pues ya te quedas con lo que ya recibiste, pero pues ya, y empieza a aminorarse el gozo del Espíritu. Lamentablemente eso pasa, eso es común que pasa en muchas iglesias. Y si se instruyen en la Biblia y van creciendo en la fe, los vemos ahora, van avanzando,
Pero ¿hace cuánto que no hablas de Cristo a otra persona? Que no evangelizas. Que a lo mejor ya ni traes folletos en tu pantalón. O simplemente que ya tienes una oportunidad y no lo haces. ¿Sucede? ¿Puede llegar a suceder, crees? ¿O estoy exagerando? Sí, ¿verdad? Ay, pastor, usted es un exagerado, nada más nos quiere hacer sentir mal. ¿Sí? ¿Será que exagero? ¿Crees que tengo razón en lo que estoy diciendo o estoy equivocado? Digo, te comento esto porque a mí me ha pasado, A mí me ha pasado. Lamentablemente he tenido periodos así y gracias a Dios me ha mostrado, bueno, pues es que no pasas, no haces esto. Y sabe que hago así como casi ejercicio así como un corredor que se alista para el maratón y digo, no, ya dejé de entrenar. Me subo a los camiones, me llevo mis folletos y órale. Y ahí a fuerzas, ¿verdad? Y ahí enfrente de todos. ¿No te daría pena? Pues a mí sí me da pena, pero pues me la aguanto. Y ahí ando de aquí para allá, que me echo 6 y ya digo, bien, aleluya. Ay, quien me recibió, ay, quien ni caso me hizo, ay, quien me agarró el folleto y lo tiró. Pero aleluya, gloria a Dios, ya hice mi ejercicio matutino que tenía que hacer. No lo hago seguido porque gracias a Dios puedo estar activo en esto, pero yo te invito a que tú busques estar fervoroso espiritualmente, en fervor espiritual. La cuarta característica de una iglesia que está llena del Espíritu es que toma regularmente la Santa Cena. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Cuando dice el partimiento del pan, ¿se acuerda usted que Jesús parte el pan en la cena del Señor? Y que nosotros pues lo decimos, no lo partimos, cada quien, porque mis manos luego están sucias, entonces mejor ya está partidito. Pero el partimiento del pan es el compartir la Santa Cena. Se reunían regularmente para tomar la cena del Señor y evidentemente como era imposible reunir a los 3,000, pues lo hacían en casas, por eso dice que era en casas, y los apóstoles iban de casa en casa haciendo ese mismo símbolo en el cual compartían la Santa Cena. En una iglesia que ya está llena del Espíritu, un creyente lleno del Espíritu buscará por todos los medios estar en la Santa Cena. Que va a faltar, que me enfermé, pastor, venga, ministreme la Santa. Eso es un derecho que usted tiene. Y sabe que hay muchos creyentes, porque yo he sido mal pastor, no les he instruido. Perdóneme, por favor. No sé cómo, he estado orando. ¿Cómo puedo hacer que la iglesia anhele esto? ¿Cómo puedo hacerle, Señor? Porque a muchos no les interesa y no vienen ese día, ni me dicen, ni me comparten, se quedan así. Yo digo, me va a hablar, pastor, por favor, venga. No lo hace y puede pasar 3, 4 meses y no le importa si es domingo de Santa Cena o no, total. Entonces, discúlpeme, pido perdón al Señor, pido perdón a esta iglesia porque no he sabido cómo hacer que usted anhele la Santa Cena. Es algo importante que usted guste de estar reunidos en compartir el pan y el vino. 5, una iglesia que está llena del Espíritu está en oración continua. Una iglesia llena del Espíritu es una que ora. La oración es la llave de las alturas celestiales. Es la oportunidad de conectarse con la fuente que brota para vida eterna. Es la oportunidad de estar velando y orando para no caer en tentación. Y ya los apóstoles y los 3,000 tenían esa capacidad para, en vez de dormirse, estar orando. ¿Se acuerda usted en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que más o menos estaría como a media hora de Jerusalén, caminando, se iban, y ahí por Santa María, a la derecha, por atrás, y así, ¿qué cerro está aquí? Los Cuates, un poquito abajo de los Cuates, por ahí subirían, y allí estaría el monte, el Getsemaní, y por ahí se irían. ¿Y se acuerda usted qué hacían en el monte de Getsemaní los apóstoles, o los discípulos, todavía no apóstoles, mientras
Jesús oraba, ¿ellos qué hacían? Dormían, ¿verdad? Entonces, yo me imagino en ese periodo en el cual estuvieron como iglesia en Jerusalén, de repente Pedro y algunos lo seguían u otros, vamos, ¿a dónde vas, Pedro? ¿A dónde vas? Es mañana, es muy mañana. Voy. Ay, cállate, porque quiero intimidad. Te acompaño, sí, ya iban, yo creo que se pegaban unos 10, 15, mira, ya viene toda la gente, pero bueno, ya déjalos. Y se iban al Getsemaní, se ponían a orar, Señor. ¿Eso de quién lo habían aprendido? De Jesús. Y ahora no se dormían, ahora podían estar en oración. Padre, Señor, tú sabes que están llegando esta gente. Y Pablo, no Pablo, bueno, otro nombre. Fermín que llegó, viene del Ponto y de Galacia, pero su familia se quedó allá y no quiero saber nada de él. Señor, te suplico que tú... ¿Se imagina qué de problemas había en 3,000 personas que se habían convertido, que ya no habían regresado a sus casas? ¿Y qué luchas vivían? ¿Y quién soportaba toda esa situación de la gente? ¿Quién lo soportaba? Pues aquellos que estaban, los apóstoles que habían aprendido a orar, estaban en fervor. Señor, sostén esta obra, es tuya, Padre. Y Julio que llegó también, un romano que se ha convertido, pero Señor, tú puedes darle. Imagínate lo que había detrás, ¿no? Detrás de esta iglesia, detrás de que vengas, hay un equipo de oración, créelo. Gracias a Dios tenemos un equipo de oración que está permitiendo pues que haya este movimiento aquí en Lazos de Esperanza, ¿no lo crees? Uy, pocos lo creen, ¿verdad? Sí, porque detrás hay oración, hay fervor en la oración, y una iglesia llena del Espíritu gusta de estar orando. Y mira, cuando tú empiezas a orar, por favor, busca orar. Sí, oras por tus problemas, pero sobre todo cuando estés en esa oración, es que Señor, no me alcanza para los frijoles, que Señor, el Coppel no lo he pagado. Bueno, ya echas todo. A ver, ya. Y ya que echaste todo, la idea de una oración de iglesia llena del Espíritu, es que tú entonces ya empiezas a recibir los pensamientos de Dios, porque ya echaste tus pensamientos y empiezas a recibir los pensamientos de Dios. Y entonces Dios te empieza a poner gente a tu alrededor, los hermanos, y Dios te dice, piensa en esta persona, esta otra persona, y te ponen los nombres. Entonces ponte a orar, y entonces llega la presencia del Señor para que estés orando por su obra. Ya dejas de orar por ti y empiezas a orar por la obra en otros que Dios va ubicando que tú necesitas orar. Sexto, la iglesia que está llena del Espíritu son solidarios y misericordiosos. Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ponían en venta propiedades para ayudar a las personas pobres, vendían sus casas. La palabra solidaridad quiere decir unidad, comunión e identificación. Quien se solidariza con otra persona se identifica tanto con ella que se puede decir que llega a formar parte de su vida. Ahora el nuevo nacimiento permite hacer lo imposible, lo que no era posible sin el Espíritu de Dios. Luke, ¿te acuerdas que el Señor llegó un joven rico? Le dice, ¿qué debo de hacer para llegar y tener entrada al reino de Dios? El Señor le dice, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué conoces tú? Bueno, no le contestó con el mismo tono, ¿eh? ¿Qué conoces tú? Oh, bueno, pues yo conozco que debo portarme bien, dar mis diezmos y ser buena gente y llevar todo lo que la ley dice. Lo he hecho todo, yo lo he hecho todo. Ah, muy bien, qué bueno. Ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Señor, me están llamando, perdón, acá. Sí, dígame. Perdón, señor, ahorita vengo. ¿Qué hizo? Se fue y después dice el Señor, es más fácil pasar, en Lucas 18:25,
pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Uy, y los discípulos dijeron, pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Le dicen, ay, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces yo no sé si ese joven rico, algunos teólogos dicen, bueno, buscadores ahí que andan muy metidos en esos rollos exegéticos, dicen, ese joven rico era Marcos. No sé, pues, yo espero que sí, ¿verdad? Que sí vendió todo, que sí se entregó, pero yo creo que sí hay gente que entrega todo lo que tiene y sigue al Señor. Pero bueno, a lo mejor el Señor no te pide que entregues todo lo que tiene, pero lo que hicieron ellos es que sí vendieron sus propiedades y esta iglesia estuvo en ese mover misericordioso. Y uno de los que más claramente hizo esto fue Bernabé. Bernabé, por todo lo que he estudiado, Bernabé fue de los que eran esos jóvenes ricos y vendió todo y siguió al Señor. Y Bernabé fue muy útil en la obra de Dios en la iglesia temprana. O sea que sí es posible vencer el deseo de posesión que tenemos todos y empezar a desprendernos para la obra de Dios y para dar a los demás y en la medida de lo posible estar siendo de bendición para otras personas. Y el último, una iglesia que está llena del Espíritu son testigos del poder de Dios en el cambio de las personas. Son testigos de cómo Dios cambia a las personas. Cuando empiezas a leer después en capítulo 3 de Pedro, te vas a dar cuenta que por medio del Espíritu Santo, Pedro sanó a un cojo de nacimiento. Es el primero de muchos milagros que la iglesia presenciará y que se narran ahí como parte del acompañamiento de andar en el Espíritu por parte de la iglesia. Y de acuerdo a su contexto, pues que tiene que ver con cómo Dios trabaja con lo imposible para el hombre y solo posible para Dios. En nuestro contexto ahora podemos ver personas que están enojadas con la vida, como cuando el Espíritu obra y hay una iglesia que está actuando de acuerdo al Espíritu de Dios, esa persona se convierte, deja de estar enojado con Dios, con los demás y consigo mismo, y se convierte en una persona llena de humildad y sencillez. ¿Cómo ves milagros? Y vemos milagros en personas encadenadas a los vicios, ser liberadas de sus vicios, personas encadenadas en sus pecados y en sus egoísmos, cómo logran encontrar la paz en Dios y logran perdonar, logran pedir perdón, logran cambiar sus vidas y eso. Y yo por eso me gozo de estar como pastor, agradezco a Dios esta oportunidad que me da de ver cómo Dios va cambiando a las gentes. Y es maravilloso y es grandioso ver esa obra de Dios en las personas. El Espíritu obrando, dando convicción de pecado, dando convicción de justicia y dando convicción del juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido vencido. Y ahora podemos tener la claridad de que nosotros podemos estar en una vida de santidad y vamos a ir adelante. No somos perfectos, pero vamos hacia la perfección en Cristo. Y sí, vale la pena estar en el Espíritu Santo y vale la pena orar porque la iglesia toda nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Lo deseas? Amén, yo lo quiero, Señor. Así es que vamos a orar, que el Señor nos llene. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, queremos rogarte porque tu Espíritu llene nuestras vidas, llene a nuestra iglesia. Queremos ser un cuerpo unido, creciente, amadores de la oración, amadores de tu palabra, manifestando tu amor y las señales y milagros, Señor, que haces en cada corazón, los sigas reproduciendo. Danos la oportunidad, Padre.
de ser útiles, pero no lo podemos ser por nuestras propias fuerzas, si no es con tu Espíritu Santo. Lo queremos, lo anhelamos, te lo suplicamos, Señor. Queremos exaltarte, Jesucristo, queremos verte con ese parabrisas limpiado de nuestra visión que el Espíritu Santo puede hacer para verte más y más en majestad, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, lo necesitamos. Todo esto en el bendito nombre del Rey de Reyes, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor nuestro Jesucristo, quien perdona nuestros pecados y quien resucitó para darnos también vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto como viento recio.